Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Vamos a leer versículo por versículo, ¿sí? Vamos a leer versículo por versículo y vamos a ir comentando un poquito estos versículos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que el nacimiento de María fue así, estando desposada. El matrimonio judío tenía tres partes. Estaba la primera parte en donde las dos familias se ponían de acuerdo para, en cuanto a la unión matrimonial. Los padres elegían o se ponían de acuerdo en que su hijo y la hija pudieran hacer una especie de relación, aun cuando estuvieran mucho antes del casamiento, cuando era joven. Aproximadamente se dice que a los 12, 13 años ya se estaban en esta etapa de un compromiso. Las familias se ponían de acuerdo en cuanto a la unión. La segunda parte del matrimonio judío se daba a conocer en público. En ese momento la pareja estaba comprometida o desposada. O sea que ya sabía el joven, jovencito, el adolescente con quién se iba a casar, porque se usaba de esa manera. La segunda parte era la parte de compromiso, lo que nosotros llamamos compromiso y lo que la Biblia llama acá que María estaba desposada. Se daba a conocer en público esa parte, el segundo paso. En ese momento la pareja estaba comprometida o desposada, como dice este versículo, y este paso ya se consideraba la pareja legalmente esposa y esposo. Ya ahí en este momento, o sea que María y José estaban legalmente ya como esposo y esposa. Aunque la unión física no había tenido lugar, recién un año después de este desposorio o de este compromiso, recién la pareja se unía en matrimonio y pasaban a vivir juntos. El tercer paso, como estamos diciendo recién el tercer paso la pareja se casaba y pasaba a vivir juntos. Fue en la etapa de compromiso, o sea, en el segundo paso, vamos a decir, donde María había concebido, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el nacimiento virginal de María es importante en la fe cristiana? Es algo sobrenatural y único. ¿Por qué? Tiene implicaciones importantes en la fe bíblica. La Biblia en esto es enfático, certero, y dice que María enseña la Biblia que tuvo un nacimiento de esa naturaleza. Jesucristo tenía que estar libre de la naturaleza del pecado, transmitida a todos los seres humanos, debido a que Jesús nació de una mujer, era un ser humano, pero por ser hijo de Dios nació sin ningún rastro de pecado. Debido a que Jesús vivió como hombre, sabemos que comprende perfectamente nuestras experiencias y dificultades, y podemos confiarle a Jesucristo todos nuestros pensamientos y sentimientos y necesidades. Pero también Jesús tiene el poder y la autoridad para librarnos del pecado, porque dice la Biblia que Él es Dios hecho carne. Entonces, Jesús tenía una naturaleza completamente, atento a esto, miren, completamente humana, pero completamente divina. ¿Pero cómo es esto? No sé. No te entra en tu mente finita. No nos entra como hay doctrinas que a veces nosotros peleamos en nuestra mente. Por ejemplo, la Trinidad. Yo no entiendo. ¿Cómo? No tenés que entender. Vos tenés que aplicar tu fe a lo que dice la palabra de Dios. ¿Vos creés que la palabra de Dios es la revelación de Dios para nosotros? Donde contiene todo lo que necesitamos para que podamos ser salvos y para que podamos crecer espiritualmente. ¿Vos creés eso? Bueno, la Biblia enseña que Jesucristo es Dios hecho carne. Dios hecho carne. Él tenía sus necesidades humanas, él comía, necesitaba descanso. ¿Te acordás cuando iba en la barca y se echó a dormir porque estaba cansado? Él tenía necesidades de agua, de comida, de sueño. Pero también tenemos una parte divina en Jesucristo donde la Biblia explica que Él sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos, tenía autoridad sobre la naturaleza. La Biblia es contundente en aplicar la enseñanza de que Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene todos los atributos divinos. Él tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte. Él es el dador de la vida. Es el creador de todas las cosas. La palabra de Dios dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas y por medio de Él subsisten. Dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es Dios.
hecho carne. San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Y eso fue lo que está ocurriendo en este lugar, ese nacimiento sobrenatural. Entonces, qué interesante acá, porque María dice acá, en la parte acá, el versículo 19, dice: José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quería dejarla secretamente. Mirá qué interesante esto. Debido a que José y María estaban comprometidos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habían 3 pasos? Ellos elegían cuando eran adolescentes los padres la pareja que iban a tener. Entre otras cosas se dice que se hacía de esta manera porque dice que el casamiento era tan importante y un compromiso tan, vamos a decir, un compromiso tan especial delante de Dios, que no se podía dejar al azar del corazón humano. Interesante, ¿no? Entonces los padres con responsabilidad oraban y buscaban y trataban de encaminar a ese hijo y a esa hija desde pequeño para que pudiera tener un casamiento. Uno a veces en esta cultura, claro, no podemos entender. Pero acá era algo muy especial. Entonces, cuando ocurrió esto, en la parte del compromiso, había algo tremendo acá, porque debido a que José y María estaban comprometidos, la aparente infidelidad de María les traía un problema social severo. Acá se armó un problema bárbaro. Porque según las leyes judías, José tenía el derecho a disolver el compromiso. Él podía, en la etapa del compromiso, del desposorio, esta etapa, José tenía la oportunidad, o podía, en una especie secreta, él podía reunir a algunos ancianos y declarar el divorcio sobre María. Lo podía hacer secretamente, como dice acá. Pero había otra cosa muy importante acá, que el otro lado era exponer a María públicamente y podría causar el apedreamiento de María, que era un castigo legal para este tipo de adulterio. Entonces José estaba metido en una que no sabía cómo hacer, porque la ley judía decía que una virgen que estaba en la etapa de compromiso o desposorio, como dice la Biblia, y tenía relaciones de adulterio con otra persona, hasta podrían apedrearla, podría morir apedreada. Eso está en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Si lo querés poner, yo no lo quiero buscar ahora, pero Daniel lo iba a poner. Entonces, en la ley judía amparaba. Ahora, cuando había un hombre que se propasaba con una virgen sin el consentimiento de la mujer, el que moría apedreador era el varón, ¿no? Son todas leyes puestas por Dios para que nosotros entendamos la importancia que tiene el matrimonio y las relaciones sexuales bendecidas por Dios. Entonces acá estaba ocurriendo algo tremendo, algo que podría acarrear la muerte hasta de María, según las leyes judías. Entonces el versículo, por eso dice el versículo 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla y quería dejarla secretamente, él quería divorciarse secretamente. Y dice el versículo 20, vamos versículo por versículo, dice, y pensando él en esto, ¿en qué? En abandonar a María. Porque estaba en un compromiso bárbaro José, porque él sabía lo que podía pasar con María, ¿no? Pensando él en esto, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, cuando José ya estaba decidido a dejarla secretamente, se le presentó en un sueño un ángel, y fue tan sobrenatural el embarazo de María y el nacimiento de Jesucristo, tan incomprensible para la mente humana, aún para vos, para mí, para la gente, porque la gente no entiende esto y se niega a creer esto, porque no cabe en nuestro razonamiento, pero para José también, porque él pensó en dejarla, él tuvo la misma lucha. Dice que Dios le envió un ángel para ayudarlo a comprender lo que estaba sucediendo. Qué interesante, ¿no? Entonces fue tan contundente esto, el sueño que le apareció en el ángel, el sueño a José, que Dios mismo permitió eso para que el hombre estuviera seguro de que siguiera adelante con esto, que era obra de Dios. Y esto entre paréntesis, lo que te voy a decir ahora, José tuvo por lo menos 4 experiencias, qué interesante esto, entre paréntesis, José tuvo por lo menos 4 experiencias como esta de revelación en sueños, por medio de ángeles.
Por lo menos 4 experiencias. Varias veces Dios trató con él de esta manera. Fíjate lo que dice acá. Bueno, el 1.20 es lo que estamos leyendo. El 2, versículo 13. Por eso es bueno tener Biblia, ¿saben? Porque si yo les puedo decir cualquier disparate acá, y ustedes dicen que sí a todo, entonces sí, es bueno tener la Biblia. 2.13 dice: después que partieron, he aquí un ángel del Señor apareció, ¿en dónde? En sueños a José, y dijo: levántate, toma al niño. Todas estas revelaciones que tuvo José, por medio que un ángel le hablaba en sueño, todas tienen que ver y en relación a Jesucristo. Siempre que le habló con dirección para que José tomara decisiones en cuanto a la voluntad de Dios. Versículo 13, versículo 19, 2.19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Otro versículo más, versículo 22, 2.22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en revelaciones en sueño, se fue a la región de Judea. Hablando de José. Qué bueno, ¿no? Ahora, asegúrate que los sueños que vos tengas sean del Espíritu Santo. No te acuestes dormido, como a mí me pasa a veces que comés de más y pensás cualquier cosa y soñás cualquier cosa. No. Tenés cuidado, no sé. Pero se ve que José tenía un trato especial con él. Y Dios nos habla también de esa manera. Seguimos adelante, verso 20. Y el ángel le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto revela de nuevo y afirma de nuevo la importancia de la verdad acerca de Jesús. Él es tanto Dios como hombre. El infinito e ilimitado Dios asumió las limitaciones humanas a fin de vivir y morir para salvar a todos los que creen en Él. ¿Por qué sucedió esto tan raro? ¿Por qué esta venida de Cristo? Para salvarte a vos, que sos un pecador, y para salvarme a mí, que soy un pecador. Bueno, ese es el motivo de que Jesucristo se hizo Dios, se encarnó. El motivo es que ese Dios infinito e ilimitado y todopoderoso se limitó a un cuerpo humano, a vivir en esta tierra, a tomar esta forma, para vivir nuestras tentaciones, pero sin pecado. Entonces Él cargó el pecado de todos nosotros y fue nuestro sustituto en la cruz, para que vos y yo no pagáramos las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias definitivas, finales del pecado, es la condenación eterna. Esas son las consecuencias finales del pecado. Todavía luchamos con el pecado, todavía tenemos tentaciones con el pecado, vamos a seguir siendo tentados y vas a seguir teniendo lucha con el pecado, aunque seas creyente. Pero Jesús nos libra de las consecuencias definitivas del pecado, que son la condenación eterna. Ahí está el punto de todo esto, hermano querido. Si vos no reconoces que tenés un problema, que vas al infierno por causa de tu pecado, y si no pones tu confianza en Jesucristo, no se aplica la salvación en nuestra vida. De esto nos vino a rescatar Jesús, de las consecuencias finales del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias finales del pecado? Un lugar de tormento, dice la Biblia, donde hay lloro y crujir de dientes por los siglos de los siglos de los siglos. Un lugar preparado por Dios. Ahora, es otra cosa que la gente no entiende y que nos es difícil entender cuando leemos la Biblia. ¿Cómo puede ser que un Dios tan maravilloso, tan amoroso, de misericordia, pueda hacer un lugar así? La gente se niega y dice: no, el infierno no existe. Sin embargo, la misma Biblia que afirma que hay un cielo, la misma Biblia afirma que hay un infierno. Entonces, como Dios no quiere que la gente vaya a ese lugar, por amor a nosotros envió a Jesucristo, que es el único Salvador, para que nosotros nos arrepintamos del pecado, porque Él ya pagó el pago de nuestros pecados. Él con su propia sangre nos redimió. ¿Para qué? Para que vos seas libre de la condenación eterna. El infierno no lo estás viviendo acá en la tierra. El infierno se vive cuando uno muere sin Cristo y su alma, porque vos tenés una parte en tu vida que es eterna, que es tu alma, tu espíritu, van a vivir, tu cuerpo no. Tu cuerpo va a descomponerse
Qué mensaje de Navidad, por Dios. Es por ahí la cosa. Después es necesario, hermano, es necesario. Este es un mensaje navideño. ¿Querés un mensaje verdadero navideño de la Biblia? Este es el mensaje navideño. Entonces, todos los que estamos acá vamos a morir físicamente. Vamos a morir físicamente, ¿no, verdad? Todos, los creyentes y los no creyentes, están sujetos a las leyes de este mundo por causa del pecado. Una de las consecuencias del pecado es la muerte física, la enfermedad, todo eso. Entonces todos los que estamos acá nos vamos a morir, y tenemos otra noticia, todos los que estamos acá vamos a resucitar. Pero unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano querido, este mensaje tenés que creerlo con todo tu corazón, entregar tu vida completa a Cristo, vivir para Él y predicar y hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Bueno, seguimos acá. Entonces, este Dios, bueno, Filipenses capítulo, estamos hablando de que Jesús, este Dios infinito, este Dios ilimitado, asumió limitaciones humanas a fin de ¿qué? De que vino a pasar bien acá de vacaciones. No, hermano, vino a morir por nuestros pecados, a salvarnos a nosotros. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Hablando de Jesús, versículo 5, haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese hombre, ese Dios, sin limitaciones, adquirió un cuerpo con limitaciones para morir en la cruz por nuestros pecados. Por lo cual, dice el versículo 9, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 21, seguimos en Mateo acá, un poquito más. Versículo 21 dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Señor salva. El Señor salva. Que es el mismo nombre de Josué. Yeshua. Ahí está. En el hebreo quiere decir, Josué también viene la misma raíz que quiere decir Jehová salva. Jesús es Dios salva o Jehová salva. El punto de que este no es Josué, este es el verdadero Salvador, encarnado. Jesús vino a la tierra para salvarnos del pecado y sus consecuencias. Por eso se llama Jesús. Jesús. Por más buenas obras que hagamos, no podemos eliminar la naturaleza del pecado que hay en nosotros. Solamente Jesús puede hacerlo. Amén. Entonces, la salvación es por pura gracia y misericordia de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando nosotros estábamos muertos, una persona muerta está muerta espiritualmente, no tiene reacción a las cosas de Dios. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo. O sea que Dios te puede dar vida espiritual solamente a través de Jesús. No es por obras, no es por buenas intenciones que vos puedas tener. Vos podés tener las maravillosas buenas obras y las maravillosas intenciones que vos puedas tener. Capaz que no te drogás, capaz que no fumás, capaz que no tomás. Pero no es por obras, porque vos estabas muerto espiritualmente. Una persona muerta no reacciona. Una persona muerta no reacciona a las cosas de Dios. Escuchá esto. Una persona muerta no reacciona a las cosas de Dios. Si vos reaccionaste a las cosas espirituales es porque Dios te dio vida primero. O sea, que si a vos tuviste un encuentro con Jesús, si vos se te reveló la palabra de Dios, si Dios te iluminó a través del Espíritu Santo para que comprendieras el mensaje, lo creíste, es porque no nació de vos, vino primero de lo alto por gracia y misericordia, porque vos estabas muerto y vos no tenías ninguna reacción, ninguna posibilidad a las cosas, a cualquier cosa que Dios te pueda mostrar o ayudar. Es porque primero hubo un despertar en tu vida, por gracia y misericordia de Dios, que vos abriste los ojos y comprendiste la verdad del Evangelio y te arrepentiste de los pecados
Pero el primer movimiento lo hace Dios. El primer movimiento lo hace Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso es muy interesante porque a veces pensamos que somos nosotros los que logramos estas cosas, hermano. Usted y yo no pueden lograr absolutamente nada. Es todo por la gracia y misericordia de Dios. Entonces hoy es una oportunidad para darle gracias a Dios por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Por eso el pecado es algo tan nefasto, tan engañador. Dice que algunos se endurecen sus corazones por el engaño del pecado. El pecado tiene algo tremendo, poderoso. Es el principal aguijón de la muerte. El principal instrumento de muerte que usa Satanás es el pecado. Y para hacerte pecar lo que hace te seduce. Te pone, el pecado no te lo presenta de una manera que vos lo repelas, que te cause desagrado. El pecado, él es el tentador. Satanás es el tentador. Y él es un estratega. Y lleva ese plan a la maravilla. Por eso vos y yo no podemos luchar contra la tentación del pecado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Vos no podés. Entonces, él es el tentador y te ofrece el pecado de una manera que te seduzca. Dice en Santiago que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia. Algo de adentro te atrae hacia el pecado. La palabra ahí, atraído y seducido, son del original, son palabras que se usan para la caza y para la pesca. Del original esa palabra se usa para cuando una persona pesca o caza, lo que está haciendo es seduciendo, haciendo una carnada. De alguna manera en lo espiritual ocurre lo mismo. Para que vos peques, se te tiene que presentar algo atractivo a tus ojos, a los deseos de la carne. Pero dice que tenemos que tener cuidado, que no nos endurezcamos por el pecado. Porque se empieza a endurecer el corazón y el pecado es un engaño que trae muerte espiritual y separación de Dios. Por eso, un creyente que está en pecado y tiene la forma de vivir en pecado y practica el pecado y dice que está con Dios y dice que tiene una relación con Dios, la Biblia dice, no se enoje conmigo, dice la Biblia, que está mintiendo. Entonces el pecado es algo tan tremendo y tan que nosotros tenemos que tener, que Dios nos ayude con esto, para luchar a cada día. Porque fue el pecado que llevó a Jesucristo a morir en la cruz. Fue por causa del pecado. Entonces un cristiano no puede tomar a la ligera esto, hermano. Entonces tenemos que valorar y vivir una vida de santidad. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero cuando hay humildad en el corazón, cuando hay un cristiano que realmente anhela guardar su cuerpo para el Señor, que quiere vivir una vida que agrade a Dios sobre todas las cosas, Él te va a ayudar con el Espíritu Santo. Él te va a fortalecer con la palabra. Él va a llegar a tu vida a hacer algo que va a romper las cadenas, va a romper las ataduras. Pero cuando un cristiano, porque ninguno podemos acá, yo no puedo ni vos podés, pero el punto está en el corazón. Cuando vos realmente le entregás tu vida a Jesucristo y entendés lo que Cristo hizo por vos, que Él no tenía que haber ido a la muerte, porque Él fue sin pecado, su sangre es incontaminada, sangre limpia, Dios mismo descendiendo por amor a vos y tomando tu lugar en la cruz. ¿Por qué? Por tu pecado, no por el pecado de Él. Cuando vos entendés estas cosas y entendés el Evangelio, por eso es importante predicar el Evangelio. Por eso es importante hablar la palabra, porque lo que salva es la predicación de la palabra. Por eso hay mucha gente en la iglesia que no sabe, no entiende, no ha tenido un encuentro con el Señor, no ha nacido de nuevo, porque falta predicación de la palabra. Porque es por la palabra de Dios que somos renacidos. O sea, Dios produce un nuevo nacimiento a través de su palabra. Yo no puedo ponerme más alto que el predicador no está para ponerse delante de la Biblia. El predicador está para ponerse detrás de la Biblia. Que la Biblia sea levantada. Que la Biblia sea conocida. Ese es el propósito. Cuando el predicador se pone adelante y todas las miradas quiere acapararlas para él, no está cumpliendo su ministerio como debería. No está siendo fiel a la palabra de Dios. El que tiene que ser exaltado es Jesucristo.
el que tiene que ser honrado. Vos tenés que tener, y yo también, acá no te pienses que yo soy más por estar acá. Yo necesito tanto de Cristo como vos, y yo oro todos los días, le pido al Señor que me ayude. Entonces, hermano querido, la causa de la muerte de Jesucristo fueron tus pecados. Cuando vos entendés eso, ya hay un temor de Dios. Porque vos sos consciente. Vos sos consciente cuando vas a pecar. Y vas a caer. Y vas a pecar, y yo también. Pero cuando está el Espíritu Santo, hay una convicción de pecado. Cuando está el Espíritu Santo, hay una tristeza. Y vos te arrodillás y le pedís perdón al Señor. Y ahí te das cuenta que vos solo no podés. Mientras vos creas que vos podés, el diablo te está engañando. Porque muchas veces caemos en el error que yo puedo, que yo soy suficiente. En lo que sea que hagas vos en tu vida, yo puedo, no, vos no podés. Y Jesús dijo, sin mí nada podés hacer. Por supuesto que podemos hacer muchas cosas podemos hacer, pero sin Cristo no podemos hacer nada que tenga connotación espiritual, que sea dentro de la voluntad de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. El que permanece en mí y yo en Él, dice Jesús, este lleva fruto. O sea, tu vida depende de tu relación con Cristo. Es ahí donde vos tenés que enfocarte. Es a Él que tenés que dar cuenta. Es a Él que tenés que adorar. Es a Él que tenés que alabar. Es a Él, a Jesucristo tenés que servir. Todo lo que hagas, hacelo como para Él. Es a Él a que vos le tenés que entregar tu vida. Es a Él cuando pecás, que tenés que venir a Él. ¿A dónde vas a recurrir cuando erraste? Por más que quieras, por más que van a haber momentos que vas a fallar. ¿Y a dónde vas a recurrir? A Cristo. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, y confesar pecado, nada que ver a lo que tenía anotado. Miren que anoté como 3 o 4 hojas. Hermano, cuando nosotros confesamos el pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay un poder en la confesión. ¿Sabes que hay un poder en la confesión? Por eso el enemigo no quiere que vos confieses tu pecado, que reconozcas tu pecado. Cuando uno adulteria, uno comete un adulterio, tiene que confesarlo como, no, que me engañó, que yo no puedo, que la mujer que no, hermano, es para la palabra confesar significa del original homologueo. ¿Qué quiere decir homologueo? Quiere decir ponerme de acuerdo con Dios. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, es decir, cuando yo me pongo de acuerdo a lo que Dios dice que es pecado en la Biblia, cuando yo me pongo de acuerdo, no que Dios se tiene que poner de acuerdo, no, adulterio es adulterio. Y si uno comete adulterio, tiene que confesarlo como adulterio. Cuando uno roba, lo que hagamos, hermano, yo no te estoy condenando, yo también estoy dentro del paquete. Entonces cuando vos tenés celos de alguien, cuando vos tenés odio de alguien, cuando vos tenés envidia de alguien, tenés que confesarlo como pecado. Y ahí se desata una bendición tremenda de parte de Dios. ¿Vos querés bendición de Dios? ¿Querés bendición de Dios? ¿Sabés qué tenés que hacer? Confesar el pecado. Cuando vos homologueo, te pones de acuerdo, lees la Biblia, pero acá dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¡Pah! Ah, no, pero y pensás, no, dice eso la Biblia, dice eso, no dice. Y bueno, yo me adapto, Señor, yo vengo con arrepentimiento, yo recibo esto. Y yo soy un mentiroso y yo te pido perdón, te pido que me ayudes, te pido que me limpie. Confieso, me pongo de acuerdo con esto. Y yo, mi pecado, David decía, mi pecado te declaré, dice. Y no encubrí mi iniquidad. Como consecuencia, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que para que haya perdón de pecado tiene que haber confesión de pecado. Cuando vos confesás el pecado de una manera genuina, de una manera humilde, de una manera sencilla, pero con todo tu corazón, hay limpieza del pecado. Entonces la culpa es quitada y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Y ahí no hay diablo que pueda contra eso, hermano. Por eso nosotros tenemos tanta lucha a veces en confesar, en venir a Dios, arrepentidos, en expresarle. No tenés salida, es lo que tenés que hacer. Y es más, te voy a decir algo, es lo que Dios espera que hagas. Dios espera que hagamos eso. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dice que lo primero que hicieron se escondieron. Cuando uno peca, lo primero que hace es esconderse de Dios. Tapa, trata y Dios estaba ahí, ¿dónde estás? Lo buscaba, como si Dios no supiera lo que habían hecho. Le estaba dando oportunidad a Adán que se arrepintiera. ¿Qué has hecho? ¿Vos te pensás que Dios no sabía lo que habían hecho? ¿Qué has hecho? Dice.
No, y ahí viene toda la perorata. No, la mujer que me diste, y la mujer le echa culpa a la serpiente, y todo una... Eso es lo que nos pasa, hermano. Cuando cometemos el pecado parece como que los demás tienen la culpa. Qué cosa tremenda, hermano. Cómo es la naturaleza humana, tan desviada. Cuando nos desviamos de Dios, nos separamos de Dios por causa de ese pecado, todos vivimos de la misma manera. Escondemos, nos acusamos. Le digo a mi esposa que ella tiene la culpa. Ella me dice a mí, nadie asume la responsabilidad. Y Dios lo que quiere es perdonarnos. Dios lo que quiere es limpiarnos del pecado. Qué cosa. Bueno, entonces, resumiendo todo este espacio, la causa de la muerte de Jesús es el pecado. Por eso el cristiano está llamado a vivir una vida no en pecado, sino una vida en santidad. Y para eso el Señor nos ha dado su palabra. Él ha provisto, mire, no hay excusa. No hay excusa. Dios nos ha provisto todos los medios de gracia para que vos y yo vivamos de una manera dentro de la voluntad de Dios. Si Dios te dice caminar de esta manera, Él te va a suplir los medios para caminar de esa manera. Él te da los medios de gracia para que vos puedas vivir una vida en victoria en contra del pecado. Te ha dado el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Te ha dado su palabra. Te ha dado la oración. Te ha dado armas preciosas, instrumentos divinos que si vos los echás mano, vas a vivir una vida de santidad. La alabanza, la adoración, la oración, el congregarte, el congregarnos en una iglesia, el pertenecer, el ser partícipe de la iglesia. La iglesia es un miembro vivo, activo, tiene vida. Vos tenés que tener un sentido de pertenencia en un lugar. Dios te planta en un lugar para que vos crezcas espiritualmente en ese lugar y desarrolles el don y desarrolles el llamado. Y eso te va a mantener firme en los caminos de Dios, eso te va a mantener estable, vas a estar ocupada en el servicio, vas a empezar a desarrollar, vas a ver cómo Dios va dándote crecimiento espiritual. Y en esa iglesia hay errores, no todo es perfecto, porque la iglesia son seres humanos y Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y unos tienen un nivel espiritual, otros otro y otros otro. Entonces no pretendamos que todos tenemos la misma. Yo no tengo el nivel espiritual de mi pastor, yo no tengo el nivel espiritual de otro hermano de la iglesia. Puedo tener un nivel inferior, pero capaz que en la gracia, en el tiempo, yo puedo tener también un crecimiento, o vos también un crecimiento mayor que otros. Pero todos somos de un mismo Dios, de una misma sangre preciosa que nos limpió. Todos. Eso es la iglesia. Vos tenés que tener un sentido de pertenencia en la iglesia. Orar por la iglesia, amar la iglesia. Y escuchá esto, sustentar a la iglesia. Ya paso cañas. Sustentar a la iglesia. Hermano, la iglesia se sustenta con las ofrendas, con el diezmo que vos quieras dar. Si no querés diezmar, bárbaro. Yo lo entiendo. Pero sí tenés que tener un sentido de pertenencia de poder, por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a la iglesia que Dios te plantó, sustentar la obra. Que yo quiero, hermano, que ingresen recursos, no solo para pagar los sustentos que tenemos que pagar, las cuentas que tenemos que pagar, sino para cambiar ese cartel bendito que está horrible ese cartel. Ya lo tengo el cartel, ya lo tengo la foto, tengo todo. Y ahí está ese cartel y yo lo miro y digo, Señor, queremos poner una vereda. Pero más allá de eso, los arreglos de la iglesia, pintar acá adentro, hermano. Más allá de los arreglos. Usar los recursos para extender el evangelio en otros lugares. A mí me encantaría y sueño con comenzar algo en otro barrio, pero algo estable de Dios. Comenzar, expandirnos, hermano. Usar los recursos para el reino. Ese es el motivo. Y adivina quién es parte de eso. Claro, ¿quién va a enviar un ángel? ¿Vos te pensás que yo voy a la UTI y le digo, a ver, yo soy el pastor Mauricio, me tiene que... No. ¿Y qué? Oh, sí. No, pero no está más, ya se jubiló, así que no tenemos chance. Entonces, la oración, todas estas cosas que te nombré, el ser parte de la iglesia, te ayudan a vivir una vida como Dios quiere. Tenés que echar mano vos a eso. Bueno, seguimos otro poco. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta.
O sea que todo este nacimiento, todo este relato, dice que se cumplió por lo dicho, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas. Acá hay algo interesante. Acá lo que está hablando Mateo es Isaías capítulo 7, versículo 14, una profecía de Isaías. Una profecía que el profeta Isaías profetizó 700 años antes. Ya 700 años antes Isaías predijo que iban a ser Jesucristo. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estamos en el versículo 22, pero todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Qué interesante, Dios con nosotros. Qué hermoso. Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Dios contigo cuando vas a hacer los mandados, Dios contigo cuando estás en tu casa. Jesús, la presencia de Jesús adentro, Él está con nosotros. Gloria a Dios. Él está con la iglesia, con sus luchas, sus problemas, sus debilidades, sus cuestiones, sus cosas que se levantan. Pero si Emmanuel está con nosotros, gloria a Dios, seguimos para adelante. Lo peor que nos puede pasar es que Emmanuel no esté con nosotros. Ahí sí se nos complica la vida, hermanos. Entonces, asegúrate de que en tu barca, en tu vida, esté Emmanuel, esté este Dios con nosotros. Ese es el nombre de Jesús, uno de los nombres, traducido a Dios con nosotros. En la actualidad, Cristo está presente en la vida de cada creyente por medio del Espíritu Santo. Pedile a Dios que te llene del Espíritu Santo. Mientras vos orás, mientras vos buscás a Dios en tus luchas, en tus batallas, decirle, Padre, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo. Yo quiero que vos avives en mi vida, yo quiero recibir ese espíritu. No quiero ningún espíritu extraño en mi vida. Yo no quiero ningún espíritu de las tinieblas en mi vida. El único espíritu que quiero es el tuyo, Señor. Tenés que orar, tenés que anhelar más del Espíritu Santo. Yo sé que hay más del Espíritu Santo para tu vida. Hay más, hermano. Es el Espíritu Santo que te ayuda a vivir una vida de santidad. Es el Espíritu Santo que te convenció de pecado antes de vos venir a Cristo. Dice que Él es el único que puede convencer de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo que cuando vos naciste de nuevo, se te ha dado una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te llena. Es el Espíritu Santo que te da los frutos que forman vos el carácter de Cristo. El amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Es el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Cristo está a la diestra del Padre. Está el Padre, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo a su diestra, pero el Espíritu Santo está en sus hijos. Y vos tenés derecho a la presencia del Espíritu Santo, a la unción del Espíritu Santo, como cualquier título que pueda tener uno dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es para todos sus hijos. Es el Espíritu Santo que te convenció del pecado. El Espíritu Santo que te ayuda a vivir una vida de santidad. El que siembra para la carne cosecha muerte, dice, pero el que siembra para el Espíritu cosecha vida y paz. Cuando vos buscás al Espíritu Santo, vos tenés paz. Cada vez que vos orás, cada vez que vos, aunque sea con debilidad, aunque sea con una carga tremenda, aunque vengas a Cristo fallando, aunque vengas a sentarse un lío bárbaro en tu casa, no sabes ni qué hacer, pero vos venís y dependés del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con ejército. El Señor te dice en esta mañana, es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Entonces cuando vos te aferrás, buscás la presencia, Señor, yo quiero más de vos en mi vida. Yo quiero que vos me llenes de tu presencia. Yo quiero que mi vida entera, Señor, vos estés ocupando mi mente, mi corazón. Y hay un anhelo, y empieza a haber un anhelo en tu vida. El Espíritu Santo viene sobre vos y te llena. Porque el Espíritu Santo llena a vasos que tienen sed, no a los que no tienen sed. Dice, mi espíritu derramaré sobre el sequedal, dice la palabra. Mi espíritu derramaré sobre tierra árida. Entonces es sobre la tierra árida, sobre los secos, sobre aquella persona, hermano, que busca desesperadamente. ¿Escuchaste eso? Tiene que haber una desesperación en tu vida por el Espíritu Santo. Es la única manera que vos pases a un nivel más espiritual en tu vida. Es la única manera. Ahora, si yo anhelo cualquier cosa, menos la presencia de Dios, si yo no valoro la presencia de Dios, si yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo, si en tu mente lo único que está lleno es ¿cómo es? El coso nuevo, el TikTok, está lleno de Facebook, está lleno de comedia, está lleno de películas de terror. Yo a mí las películas de terror, yo no soy como un cristiano,
Perdónenme, hermano, si alguien ve película, perdónenme. Hoy vengo con el regalo navideño. Hoy vengo regalando. ¡Paz, Señor! Pero yo no puedo entender como yo. A mí me gusta la televisión, a mí me distrae, me gusta, pero yo trato de seleccionar o ver, filtrar lo que ves. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ni que hablar mirar pornografía, ¿no? Ni que hablar eso, ¿no? Porque eso te corrompe la mente. Entonces vos, hermano querido, Cristo nos ama, Cristo murió por nosotros, pero la vida cristiana tiene sus demandas. Tiene sus demandas. Dios nos demanda en su palabra a vivir para Él. A vivir para Él. Mientras vos no te pongas en esa línea, no vas a disfrutar de la vida cristiana como está preparado para vos. Esto está preparado para vos. Bueno, seguimos acá. Este Manuel vive con nosotros hasta ahora, porque Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Mateo 28:20. Este libro de Mateo termina con esas palabras, a lo último. Bueno, 24, ya vamos terminando. Y despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Estamos en el versículo 24 ahora, del capítulo 1. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, no vivió con ella, no tuvo intimidad hasta que después que Jesús nació. Eso quiere decir acá. Y dice despertando, dice acá. José del sueño. Qué lindo, ¿no? Qué alegría que José despertó del sueño y saber que todas las dificultades se habían desaparecido. Qué paz para José obedecer a Dios en esas circunstancias. Y también para María, cuando creo que José le habrá contado lo que le sucedió, que le trajo convicción de no irse secretamente. José le habrá explicado, mira, Dios me habló y yo sé que vos tenés razón. Entonces una paz tremenda sobre ese matrimonio. Dios visitó ese matrimonio, Dios visitó esas personas. Y qué paz para María, porque una mujer estaba bajo sospecha. Una mujer que había vivido en integridad, consagrada al Señor. Escuchá esto, si vos vivís en integridad, consagrada al Señor, Dios te va a defender. Dios te va a defender, no te defienda. A veces nosotros nos salta la térmica y... ¡Ah! Y este es lo que está hablando, ¿y por qué? Y no te defiende. Mirá, si Dios defendió a María, María estaba en una posición complicada. Y después de todo esto, vino paz sobre ese matrimonio. Y acá algo interesante, versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, le puso su nombre Jesús. Primogénito, si bien de alguna manera José fue el padre adoptivo de Jesús, la palabra primogénito da a entender que José tuvo más hijos con María. María tuvo por lo menos, escuchá esto, por lo menos 6 hijos después de dar a luz a Jesús. ¿Y dónde está eso? Y en la Biblia, ¿dónde está? Pero escuchá, por lo menos María tuvo 6 hijos. Mirá lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Hablando de Jesús, nos vamos a leer del 53. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos? Jacob, José, Simón y Judas. Y mirá lo que dice el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Por lo menos tenía 2. Aparte de los 3 hermanos. Este Jacob acá es el apóstol Santiago. ¿Vieron el libro de Santiago, final de la Biblia? Casi el final después de Hebreo. Bueno, este Jacob es Santiago, que es medio hermano. Dice que es medio hermano de Jesús, porque tenían diferente padre, pero no de diferente madre. Entonces, Santiago se convirtió en columna de la iglesia. Ustedes saben que cuando Pedro es sacado de la cárcel por un ángel, es tremendo la cantidad de testimonio que dice la Biblia de los ángeles, cómo se activan, cómo se mueven en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermano, nosotros estamos rodeados de un mundo espiritual y hay muchos ángeles alrededor de los hijos de Dios. Dice que los ángeles ministran a los herederos de la salvación. Bueno, entonces resulta que cuando Pedro fue librado de la cárcel y va golpeando allí donde estaban orando,
¿Se acuerdan que había una muchacha llamada Rode que de la alegría no le quería abrir la puerta? Porque y lo dejó plantado, pobre Pedro, ahí esperando que le abrieran. De ahí para adelante no se nombra más en la Biblia a Pedro. Pero se empieza a nombrar a Jacob, a Santiago. ¿Qué es este Santiago? Este Santiago se vuelve en columna de la iglesia primitiva en ese momento. Bueno, eso es aparte. Entonces, que María haya tenido más hijos contradice la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que afirma la virginidad perpetua de María. Ustedes saben que la Iglesia Católica afirma que María fue perpetuamente virgen, ¿no? Pero en la Biblia no es bíblico eso. Hay otros pasajes que afirman que Jesús tuvo más hermanos. ¿Querés más pasajes que afirman esto? ¿Rapidito? Sí, a mí me llamó la atención. Mirá, otro más, mirá. Mateo 12:46. Bien rápido, Mateo 12:46. No hay un pasaje, hay varios. Y yo no noté todo, ¿eh? Hay más todavía. Ah, vos lo tenés ahí, ¿no? Ahí está. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Otro pasaje, Marcos 6:3. Más rápido, Daniel, me parece que yo... ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Este es otro versículo que leí, es otro diferente que el que leímos hoy. Hechos 1:14. Estamos hablando que hay pasajes bíblicos que afirman que María tuvo más hijos después de Jesús, ¿sí? Estamos en eso ahora. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este es el pasaje donde Pedro se acerca y golpea la puerta. Otro más, 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Ya vamos terminando. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, dice Pablo, por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Esto está hablando de que ellos tenían la autoridad de casarse, de tener una compañera. Los hermanos del Señor, ¿los hermanos de quién? De Jesús. O sea que ya en esa época ya estaban todos convertidos los hermanos, por lo menos los hermanos, ¿no? De Jesús, porque muchos no creían en él, dice la palabra. Y Cefas es Pedro. Otro versículo, Gálatas 1:19. Hay más versículos, pero evidentemente no vamos a ir con esto, ¿no? Gálatas 1:19. Pero no había a ningún otro de los apóstoles sino a Jacob, el hermano del Señor. Acá está nombrando a Jacob, que es Santiago. Bueno, la Iglesia Católica exalta la figura de María hasta el punto de llamarla la Santísima Virgen. Entre otras cosas, no quiero ofender si alguien tiene un trasfondo católico, simplemente estamos hablando de lo que dice la Biblia. En otras cosas enseña que a María se le debe orar, por ejemplo la Ave María, ¿no? La Iglesia Católica ha deformado esto, lamentablemente, y esta enseñanza lo que hace es sacar el enfoque de Cristo Jesús, que es el único Salvador. Otro título que se le da es que Él es la mediadora. También enseña que es mediadora junto con Cristo en la obra de salvación. La Iglesia Católica enseña que María también fue mediadora con Cristo en la obra de salvación. O sea que no solamente Cristo salva. Uno también, y fuera de la Iglesia Católica, ellos dicen que tampoco hay salvación. Cosa que no enseña la Biblia. El único nombre dado a los hombres es Jesucristo para ser salvo. Otra cosa que enseña la Biblia que se le ha dado exaltado a la figura de María como la auxiliadora, otro nombre, socorro, mediadora, etc. Todo esto es antibíblico y debemos honrar la memoria de María. Nosotros debemos honrar, darle gracias a Dios por esa muchacha que Dios eligió, apartó para que el Salvador viniera. Evidentemente esa mujer agradó a Dios, pero de ahí a exaltarla y a idolatrarla, eso no está en la Biblia. El único que merece adoración y exaltación es su Hijo, que fue Jesucristo, que es Dios encarnado. Entonces la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, el único mediador es Jesucristo. No es María, es el único mediador es Jesucristo.
No hay otro camino de salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Por eso hay que orar y pedir por los perdidos que lleguen a conocer al único Dios verdadero. Él es el único mediador, es alguien que interviene. ¿Qué la palabra mediador quiere decir? Es alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto. Él es el mediador. ¿Sabés que el mediador, bíblicamente esa palabra significa que Jesucristo es el único que puede restaurar la paz entre Dios y los hombres? Nosotros somos enemigos por naturaleza de Dios. Nosotros somos enemigos en nuestra mente, dice la palabra de Dios. El hombre no regenerado es enemigo de Dios. Está enemistado de Dios, está separado de Dios. Y precisamos un mediador. ¿Qué es el mediador? Alguien que sea el que medie entre la reconciliación de Dios y nosotros. ¿Cuál es el mediador? Jesucristo. No hay otro mediador. Él es el único mediador. Así que no es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica, no es ningún pastor, ningún papa, ningún cura, ningún evangelista, ningún hombre. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Ese es el mensaje que vos tenés que aplicar a tu vida, recibir a tu vida. Y ese es el principal mensaje que como iglesia tenemos que dar. Como iglesia tenemos que dar ese mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Donde vos vivís, donde vos estás, donde vos trabajás, con tu propia vida, que se tiene que ver un cambio en tu vida, en tus actos, en tus palabras, en tu manera de ser, Vos ya estás predicando, ya estás hablando, pero es necesario, escuchá esto, es necesario que demos el mensaje, porque es a través del mensaje que la gente puede recibir a Cristo. La gente puede ver en vos algo diferente por tu forma de hablar, porque no mentís, porque no andás en cosas que lo demandan. Eso se ve, hay algo diferente, pero es necesario que recibamos la palabra. La palabra, vos tenés que hablar de Cristo, eso te quiero decir. Vivir tu vida cristiana y hablar de Cristo, tenés que hablar, verbalizar, hablar de Jesucristo. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y dice que si confesamos, que si creemos en nuestro corazón que Jesucristo, que Jesús murió, confesamos con nuestra boca que Jesús murió y resucitó, somos salvos. Pero para que la persona crea, tiene que recibir el mensaje. Tiene que recibir. Y vos sos el portador. Si vos sos la iglesia de Jesús, vos tenés que orar por la llenura del Espíritu Santo. Vos tenés que pedirle al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Vos tenés que clamar a Dios: Señor, yo quiero de aquí para adelante. Yo ya sé lo que es el pecado, ya sé lo que viene en el mundo. Yo quiero vivir para vos, Señor. Y ahí donde vos estás, el Señor te va a empezar a usar. Él va a avivar los dones. Él va a ese don, ese llamado que está ahí escondido, que está todavía ahí. Porque falta el fuego de Dios, falta la presencia de Dios en tu vida, falta más del anhelo de Dios. Pero cuando más busque la llenura del Espíritu Santo, ese llamado, ese don, Dios te va a ir abriendo puertas, Dios te va a ir ayudando, Dios te va a dar las oportunidades, Dios te va a ir capacitando. Tu tarea es llenarte de Dios con todo tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a levantarnos y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y ya nos vamos, ¿está bien apurado? ¿No? De noche vamos a comer, ¿no? No sé qué hora es, pero ya va a comer el coso de noche. Así que 11:30. Mirá, vamos a hacer esto, vamos a orar y vamos a cantar una adoración al Señor. Y nos vamos a ir con la bendición de Dios. Amén. Sí, vamos a orar.